Dentro de los trabajos del Convenio General de Colaboración Académica y Científica entre la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Escuela Nacional de Trabajo Social y la Universidad de Matehuala, del 26 al 30 de octubre del año en curso, se desarrolló en las instalaciones de la calle de Cuauhtémoc el curso Taller Trabajo Social Comunitario, dirigido a alumnos, egresados y docentes de la licenciatura y especialidad en trabajo social. Estos trabajos fueron presididos por la licenciada Margarita Rodríguez Hernández, quien es docente y jefe de sección del Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ella es licenciada en Trabajo Social por esta escuela y además maestra en Administración por la Universidad Intercontinental. Realmente el tema que se desarrolló durante 5 días fue muy enriquecedor, muy complejo y muy pertinente, tanto para los graduados, los especializados y también los alumnos de nuevo ingreso y los que están por culminar su licenciatura, puesto que hablar de comunidades, hablar de los más diversos grupos de la sociedad. Bienvenida, maestra, un honor. Gracias, muy honrada de estar aquí con ustedes. Vamos a platicar con ella en torno a sus experiencias y este tema tan importante, no solamente para los trabajadores sociales, sino para todo tipo de profesionista y los más diversos grupos de la sociedad. El enfoque comunitario. Maestra, usted refirió al inicio de su curso, taller sobre trabajo comunitario, que es un tema muy amplio y muy importante en sus 18 años de experiencia como docente y con todas las especialidades de su trayectoria académica y profesional. Se pudo advertir que hay un dominio del tema y sobre todo una capacidad para transmitir la importancia de tomarse muy en serio este tipo de investigación para conseguir una serie de objetivos importantes y cumplir la meta del trabajo social, que son cambios, beneficios sociales. ¿Nos puede usted compartir desde su perspectiva la importancia de este tema que usted nos compartió? Claro que sí. Creo que el tema en sí, desde hablar de trabajo social comunitario, implica un reto, una expectativa para los alumnos, porque definitivamente el hecho de andar en las comunidades no es parte importante para ellos. Requiere mucho esfuerzo, compromiso, conocimiento para poder estar al interior de las comunidades. Trabajar con la población no es nada sencillo. Pareciera que todo está escrito y así nos lo dicen en las aulas. Todo lo que te dimos lo tienes que ir a aplicar. Y sí, efectivamente, todo lo aplicamos, pero la realidad es que nos rebasa las situaciones que hemos vivido en las comunidades. Y a veces aquellas enseñanzas teóricas que nos dan, nada que ver, nada con lo que hemos aprendido en aulas. Sabemos que la realidad es muy amplia, es abierta, es cambiante y tenemos que enfrentarnos a esos cambios. En este sentido, para mí es un compromiso cuando estamos trabajando directamente con la población, porque la población espera de nosotros todo aquello que de alguna manera sabe que realizamos los trabajadores sociales. Usted tiene una formación teórica muy importante, pero básicamente lo que pudimos ver es que es una mujer, una profesionista de acción. Así es. Durante 28 años yo he trabajado comunidades
comunidades de todo índole, con poblaciones diversas, comunidades que en muchas ocasiones nos quedan a grandes distancias, sobre todo en la Ciudad de México, comunidades donde vemos poblaciones grandes, ¿sí? Poblaciones que nos piden el trabajo con ellos. Vemos en esas comunidades muchas carencias, muchas necesidades, y ahí vemos la riqueza que tiene el que nosotros estemos insertos con ellos trabajando. En este sentido, para mí, la importancia radica en cómo atender esas necesidades, cómo determinar esas problemáticas, de qué manera poder darle solución a todo aquello que nos plantean. Si bien es cierto, la dinámica de las comunidades han cambiado desde el inicio de que empezamos a trabajarlas hace 28 años a la actualidad. Hay mucha diferencia. Antes llegábamos a las comunidades y la gente nos recibía de verdad con mucho entusiasmo. En la actualidad, las mismas situaciones que está viviendo el país nos hace ver que la población tiene miedo a trabajar con nosotros. No sabe si verdaderamente somos profesionales, no sabe si verdaderamente vamos a atender sus necesidades, porque también ya está cansada de todo aquello que prometemos, que prometen nuestros políticos. En ese sentido viene la diferencia de trabajar hace 28 años a la actualidad con ellos, implica de verdad un mayor reto, una mayor sensibilidad ante la problemática que estamos viviendo y un compromiso muy grande, lo cual a veces los alumnos no quieren asumir. Han cambiado también la forma de trabajar de los alumnos. A pesar de que tengan todo el conocimiento, no les gusta mucho ir a comunidades. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Mostrarles que esa es su realidad, que esos son sus campos de acción, que a partir de ello está la riqueza de trabajo social, está el conocimiento, un conocimiento que debe de valorarse. Algo que pudimos advertir en el transcurso del curso taller es que el trabajo comunitario es la columna vertebral, el corazón del trabajo social. Así es, para mí sí lo es. A lo mejor diferimos algunos compañeros que ya tenemos también un tiempo trabajando esta parte, pero creo que es donde se empieza, es donde se forma el alumno, donde se forja, porque a partir de ahí es como empieza a mover ese conocimiento, a vincularlo, a aplicarlo. Entonces, para mí creo, y tanto para la Escuela de Trabajo Social, debería ser la parte fundamental en donde los alumnos aprenden, en donde los alumnos aplican, en donde hacen su enseñanza enriquecedora. Además, usted lo significó en diversas ocasiones, implica una capacidad de liderazgo, de sensibilidad, de entrega titánica para salir adelante. Sí, así es. Tomando como principio que nosotros no tenemos recursos propios. Somos una escuela pequeña, una escuela que ha salido adelante con todo el trabajo que hemos realizado. Hay muchas experiencias que podemos marcar en cuanto a trabajo comunitario. Y verdaderamente aquí uno de los problemas también que enfrentamos son los recursos. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, a veces no sabemos de dónde tomar esos recursos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vincularnos con el gobierno, vincularnos con las instituciones, para que podamos retomar esos recursos como una base, un fundamento del trabajo. También, ¿por qué no retomar lo que le pertenece a la sociedad? Porque las instituciones están al servicio de la comunidad. Y eso a veces ellos no lo usan, no lo aprenden. Cuando nosotros llegamos y les decimos, usted tiene derecho a tales cosas, en la institución es cuando aprenden a pedir. Pero se requiere de un proceso que es invertir tiempo. No es ir las 4 horas, no es ir los días o los 3 días de la semana que nos indican. Es un proceso constante, es un proceso que requiere dedicación. Y a veces, si es un día festivo y la población nos requiere, tendremos que estar ahí. No hay días de descanso y pareciera que no hemos entendido esa parte. Algo que también subrayó y me parece muy pertinente en el contexto de la Universidad de Matehuala es que usted les hizo ver de que con toda la trayectoria de la UNAM, pese a de que, como usted lo acaba de decir, la Escuela Nacional de Trabajo Social es joven, en la modalidad que se imparte en esta institución tienen el plus que es la gestión.
algo que va de la mano con el trabajo comunitario. Por supuesto. Aquel alumno que sabe gestionar sus recursos trabaja de una manera diferente. A mí me ha tocado ver a los alumnos cómo trabajan dentro de las instituciones solicitándolos. Y la verdad, cuando se presenta un buen trabajo, un buen proyecto, la misma institución apoya, la misma institución da. Hemos tenido experiencias en donde las delegaciones políticas nos han dado todo el recurso que necesitamos, y no solo materiales, sino también humanos. Nos han prestado espacios, nos han prestado instalaciones muy ricas en donde podemos desarrollar nuestros procesos. En este momento, en algunas prácticas, se ha ido adecuando algunos espacios para el trabajo de la comunidad, con la comunidad. En otros momentos, si no hay esos espacios, lo que hacemos es, en las viviendas de aquellas personas que son nuestros líderes, pues obviamente nos permiten trabajar con ello. Pero también trabajamos con las instituciones de manera directa. Eso nos posibilita poder enfocar mucho más nuestro trabajo. Algo que resultó particularmente interesante y que rompe con el paradigma que no solo trabajo social, sino las diferentes profesiones tienen, en el sentido de que no vale la pena estudiar porque no hay suficientes fuentes de trabajo para profesionistas de esta especialidad. Usted demostró que a través del trabajo comunitario hay un mercado potencialmente hablando muy interesante. Ahí es donde puede estar el recurso para que el profesionista pueda vivir dignamente de su vocación. Así es, para mí de ahí sale la principal fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque encontramos problemáticas de toda índole, desde el ámbito personal, desde el ámbito social, económico, político, y obviamente para nosotros es una fuente de empleo para los jóvenes. Esos proyectos que muchas veces emanan de la población en la comunidad nos permiten adentrarnos a las instituciones, pero obviamente también sabemos y estamos conscientes que ya la institución ya no es aquella institución que antes nos ofrecía un empleo constante, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque han cambiado las condiciones también de trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer y enseñar a nuestros alumnos es que ellos mismos tienen que buscar sus fuentes de empleo. Y en todos lados donde volteen está el trabajo, están los proyectos, están las actividades, están las acciones con los grupos, con las mismas comunidades, ¿por qué no? Y las mismas comunidades muchas veces nos permiten trabajar con ellos y apoyarnos. Se han formado cooperativas, hay maestros que han formado cooperativas con los trabajadores, con los mismos pobladores, y ellos mismos venden productos. Lo que hace trabajo social es ser como el intermediario, como el asesor, como el orientador, para poder determinar cuál sería su papel dentro de esas cooperativas, y la comunidad hace lo propio. Y finalmente lo que hacemos los trabajadores sociales es ser el intermediario ante esa problemática que enfrentamos y obviamente buscar un empleo al interior de. Y no solamente en las instituciones, porque a lo mejor podemos pensar que las instituciones son el todo, que la población es el todo, pero también tenemos empresas que requieren de nuestro trabajo, empresas que requieren de conocer de esa población que en muchos momentos ni siquiera saben que existe y cómo existe o con qué características. Trabajo social lo sabe, trabajo social lo investiga, trabajo social lo conoce, y es el puente para empresas, para instituciones, para el gobierno, en donde podemos trabajar con esa población y con las instituciones. Visto desde este punto de vista, puedo pensar que, dada la importancia del trabajo comunitario, inclusive puede haber un déficit de trabajadores sociales. Es tan vasto el campo de trabajo que yo no sé si existe la capacidad de cubrir todo lo que hay que hacer en sectores urbanos, rurales. Me puse a pensar qué comunidad no necesita la intervención de un especialista, de un trabajador social, que además tenga una metodología funcional. Así es. Yo creo que el problema incide en que pocos estudiantes o ya egresados o profesionistas nos apasiona el trabajo comunitario, como que no le ven la riqueza que tiene implícita las comunidades.
En ese sentido, cuando no lo miran, cuando no vislumbran lo que hay ahí en esas comunidades, pues obviamente sienten que no hay empleo. Cuando no se dan cuenta que esas comunidades tan diversas es las que les va a proporcionar ese empleo. Definitivamente es un vasto campo de trabajo. Si lo viéramos de esa manera, de verdad que enriqueceríamos las comunidades, las desarrollaríamos. Pero como no nos gusta mucho, porque piensan que es andar en el sol, andar en el aire, ensuciarse los zapatos, no sé, exponerse a muchos peligros que pasan en estas ciudades, que muchas veces no ven esa riqueza y lo que hacen es insertarse a las instituciones. Y obviamente el trabajo no está ahí ya. Las instituciones ya no tienen la capacidad para atender tanta demanda de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros mismos buscar esa fuente de empleo. Y la tenemos, por eso hay tantas asociaciones civiles que se están desarrollando como parte de la postura de apoyar al Estado para dar esas fuentes, esas atenciones, esas necesidades. Entonces, si lo viéramos de esa manera los trabajadores sociales, a lo mejor no somos muchos, pero somos lo suficientes como para trabajar esas comunidades de las que usted está hablando. Son escenarios que tienen riquezas naturales, son escenarios que tienen riqueza en sus recursos humanos, potencialmente hablando. Entonces, ¿por qué no desarrollarlos? ¿Por qué no trabajar en conjunto con ellos? Eso nos posibilitaría ser diferentes, ver la profesión de otra manera, porque la sociedad ya no nos vería como distante a ellos, sino integrado a ellos. Como punto de partida, además, el trabajo comunitario le permite al estudiante, por ejemplo, en el caso del curso taller que impartió aquí en la Universidad de Matehuala, desde su primer cuatrimestre, entrar en acción, entrar en materia, y no hasta que tiene que hacer su servicio social en séptimo, en octavo, que es cuando empieza a pensar o a dudar de que existan posibilidades de empleo relacionado con su profesión. Así es, yo creo que si desde el principio formamos a los alumnos con esa perspectiva del trabajo comunitario, va a darle un seguimiento, porque finalmente hay que enamorarlos, hay que conquistarlos para que vean que ese es el espacio en donde tienen que estar. Y obviamente hay una metodología tan rica, hay teorías, hay modelos que nos permiten abordarla desde diferentes enfoques, diferentes perspectivas. O sea, no hay una metodología propia. Hay diferentes metodologías con las cuales ellos pueden trabajarla, con las cuales ellos pueden transformar esas realidades que en muchas ocasiones necesitan. Tenemos poblaciones, sí, a lo mejor pobres, poblaciones que tienen carencia educativa, pero nosotros podemos enriquecerlas, nosotros podemos seguirlos formando. Tenemos la posibilidad de los conocimientos, tenemos los recursos en las instituciones, ¿por qué no apoyarlos? ¿Por qué no desarrollar ese tipo de procesos que nos van a permitir tener comunidades diferentes, poblaciones que participen, poblaciones que se organicen, poblaciones que ellos mismos gestionen sus recursos, que ellos mismos vean sus necesidades de una manera diferente y las puedan resolver? No esperar a veces a la institución, no esperar a los profesionales, sino ellos mismos, una vez que están formados por estos profesionales, puedan solicitar sus propios recursos. Algo que también fue visible, que pudimos advertir, es de que no es un trabajo el que desarrolla el licenciado en trabajo social, por ejemplo, como el de los asesores de CONAFE. Es complicado, hay un respaldo teórico importante, después viene la acción. Si no se cierra este círculo virtuoso que usted expuso, para que se puedan apreciar resultados, cambios en las realidades sociales. Sí, en algunas ocasiones nos quedamos con la información, no la transformamos, no la damos a conocer, y obviamente esa información tiene que ser conocida por muchas partes de la sociedad, de la misma universidad. Nos quedamos con toda esa información que nos dan las mismas comunidades y las tenemos ahí aisladas, no nos podemos a trabajar sobre ello y obviamente no sacamos conocimiento. Y esa información que nos da la comunidad es conocimiento. Obviamente requiere toda una vinculación con la teoría para que se pueda ir transformando esa información y pueda servir no nada más para trabajadores sociales, sino para los demás profesionales que están insertos en las ciencias sociales.
nos hemos dado cuenta que las instituciones, el trabajo que realizamos nosotros como parte de la información, les ha servido a médicos, que nada tienen que ver a lo mejor con la profesión de las ciencias sociales, pero les ha servido a ellos como parte de su desarrollo profesional. ¿Qué nos indica? Que trabajo social tiene potencial para trabajar de manera interdisciplinaria, de manera importante, colaborando con todos los profesionales de nuestra sociedad. ¿Qué pudo advertir en la experiencia universitaria aquí en Matehuala con los alumnos a los que les impartió este curso taller? ¿Qué pude conocer? ¿Qué pude percibir? Creo que esa es parte de la percepción, que son alumnos jóvenes, como todos los que tenemos en la universidad, que tienen gran potencial, pero no se los han desarrollado. O sea, les han dado temas, informaciones, sin vincularlos a una práctica. Y obviamente eso hace que el alumno no vea la importancia que tiene lo que aprende. Para mí, el aprendizaje tiene que ser significativo, tiene que ser un aprendizaje que permita al alumno aplicarlo, para que se dé cuenta qué le hace falta conocer, poner mayor atención ante aquella información que nos dan los profesores, ante aquella información que nos vienen a dar otras personas como parte de los intercambios en esos cursos, talleres que reciben, porque lo que me he dado cuenta de esta universidad es que está preocupada por capacitar a sus profesionales. Entonces creo que si eso parte desde el principio de esa capacitación, lo único que les hace falta es aplicarlo, ponerlo en práctica, vincularlo. Estamos hablando entonces en términos de fogueo. Así es parte de la experiencia. La experiencia nos da mucho, pero también necesitamos teoría, obviamente no lo podemos desvincular. Necesitamos teoría práctica para que los alumnos vean que su proceso tiene una representación. De nada sirven datos si no hay una aplicación de ellos, si no los ponemos en práctica, de nada sirven, y las poblaciones ya están cansadas de eso. Constantemente cuando vamos a las comunidades nos dicen, ya vinieron y no hicieron nada, vienen otra vez, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a dejar igual, sin participar, sin hacer ningún trabajo que nos posibilite resolver nuestras situaciones? Entonces también tienen derecho a decirlo, que de alguna manera nosotros le estamos quitando información pero sin sentido. ¿Qué necesitamos? Poner a trabajar esa información para que sea en beneficio de estas sociedades que nos están dando todo aquello que nosotros pedimos. El trabajo comunitario que desarrollan en las grandes metrópolis se significa en términos cuantitativos, multitudinarios. En nuestros pequeños municipios cambia esta situación, es muy diferente. Quiero pensar que el estudiante, el egresado, el titulado de trabajo social de aquí debe vivir la experiencia en las grandes ciudades también para fortalecerse. Sí, pero a lo mejor con los que estamos en la ciudad quisiéramos tener esas comunidades pequeñas, porque es donde más se ve el trabajo, ¿no? En menor población, mayor trabajo, mayor desempeño, mayor profundidad, y allí se están fogueando. Obviamente, como usted dice, falta que aprendan en esas dimensiones, pero lo tienen que ir haciendo poco a poco, gradualmente. Desgraciadamente nosotros empezamos en comunidades muy grandes, a veces hasta de más de 10,000 habitantes, y comunidades que aparentemente son pequeñas, pero cuando empezamos a analizar es un mundo de personas en las cuales no podemos totalmente retomar. A veces trabajamos con grupos muy pequeños. ¿Por qué? Porque los recursos, los tiempos académicos, los conocimientos, a veces nos pasa, ¿ya?, que no sabemos cómo atenderlo y el tiempo se va. Entonces, en ese ir y venir, en esa constante trayectoria de los tiempos, pues nos imposibilita el poder enriquecer el trabajo. Entonces, esta pregunta que usted me hace, me parece interesantísima, porque creo que este proceso que llevan los chicos en comunidades pequeñas les sirve para ver cada vez más su proceso que están llevando. ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los aciertos? ¿Qué les falta por hacer? Y en ese sentido viene la riqueza. Sí, entramos entonces al terreno de las oportunidades, se vuelve una fortaleza, ¿verdad? ¿En qué se siente más a gusto? Siento que caemos en lo mismo, en su trabajo como docente o en
en el trabajo de campo, que es lo que yo entiendo como labor comunitaria? Para mí es compartido. Tanto la docencia como el trabajo en campo tiene que ser compartido, porque yo en la docencia enseño conocimientos teóricos, pero en la práctica los pongo aplicados. En ese sentido está vinculado. No hay docente que no tenga la práctica que pueda enseñar al alumno, porque podrá tener todo el conocimiento teórico, pero le hace falta la práctica, y la práctica enriquece a cualquiera. Si no tenemos esa experiencia, no podemos dar esa riqueza en los salones, no podemos dar esa riqueza a los alumnos. Por lo tanto, para mí, no es el conocimiento, el tener los grados X, ¿no? Más bien es aplicarlos, saber cómo la comunidad lo está recibiendo, saber de qué manera ha beneficiado ese conocimiento a esas comunidades. Entonces hay que vincularlos, las dos partes son importantes. Por lo mismo, también este trabajo pragmático que se da podría considerarse parte de una labor de investigación sobre la realidad. Hace poco se firma un convenio con el vicerrector de la Universidad de los Lagos de Chile, de Santiago de Chile, y él decía a los docentes, a los coordinadores de carrera que es muy limitante quedarse en la docencia como un mero transmisor de información. Hay que convertirse en investigadores, ese es el reto. Yo estaba viendo que el principio de la investigación del trabajador social está en el campo. No lo concibo en la teoría, a menos que se quiera exclusivizar en la docencia o escribir libros o colaborar en revistas científicas. Creo que ahí está en esto que esto habla como funcionalismo o positivismo, la oportunidad de además convertirse en investigadores. Por supuesto, o sea, investigador no puede ser nada más el que está en la teoría, el que está nada más escribiendo sin ningún fundamento. Finalmente la práctica, la realidad, es la que nos demuestra que esa teoría sirve, que esa teoría funciona, que esa teoría puede ser aplicada. O sea, de nada sirves como el papá o el autor que dice, voy a escribir sobre los hijos y no tiene uno solo. O sea, ¿cuál fundamento sería el hablar de hijos, cómo educarlos, cómo transmitirle valores, si no los tiene? No es lo mismo que cuando tenemos la experiencia de tener un hijo, lo vamos creando, lo vamos formando, ahí cambia, ¿no?, la situación. Y es lo mismo que pasa en las comunidades, es lo mismo que pasa en la investigación, en el conocimiento. Podemos tener todo el conocimiento, pero si no lo aplicamos, no lo validamos. Ese es el problema de muchos que dan clase, de muchos profesores que se han desarrollado en todo el aspecto de la investigación documental, pero no la han aplicado. Entonces, para mí lo importante es sí conocer, informarnos, tener conocimientos, pero salgamos a las realidades, salgamos a ver qué tanta esa teoría está respondiendo. Hay que darle cambios también a las teorías, ya hay teorías que ya no representan, ya no atienden esos cambios. Entonces hay que darle cambio a esa teoría, hay que darle vuelta. Dicen que el proceso debe ser dinámico, el conocimiento debe ser dinámico. ¿Cómo lo vamos a volver dinámico? Si solamente lo escribimos, si no lo transmitimos. Entonces, aquella persona que solamente, y pasa lo mismo en la práctica, no nada más es teórico. Si yo soy solamente en la práctica realizado, me pierdo la riqueza de la vinculación con la teoría. Entonces, si yo nada más soy pragmático, pues aprendo, pero yo no sé qué tan verdad sea lo que estoy recibiendo. Yo no sé cómo contrastarlo, cómo equipararlo. Entonces, también la práctica debe tener un fundamento teórico. No nada más es el hacer por hacer. Es fundamentarlo, es trabajar con ellos. Y eso le da la experiencia. Las dos partes son ricas. Las dos partes se deben de vincular. En su experiencia, ¿qué es lo que le reporta más satisfacción y, por qué no decirlo, felicidad? Me parece que es ver que lo que aprendí, lo apliqué y estoy viendo resultados. En ese momento, cuando uno ve satisfechas las necesidades de la población, resueltas las problemáticas, nos damos cuenta que verdaderamente estamos haciendo un trabajo científico, un trabajo que vale la pena que se aplique en diversas partes, no solo en una.
Obviamente tenemos esa experiencia, pero pudieran haber muchas más. Entonces, para mí la riqueza del trabajo comunitario implica eso, ver cambios, ver transformaciones, lograr sueños, cambiar necesidades, cambiar problemáticas. O sea, tenemos que transformar esas realidades, no tenemos que quedarnos a ver, pasar el tiempo nada más por dejarlo pasar los problemas y que sigan más y más y más. Por eso muchas veces las sociedades no avanzan, por eso a veces los mexicanos, pues sí es cierto, estamos insertos en esas comunidades, trabajamos, pero no vemos resultados. Hay gente que sigue siendo pobre, hay gente que sigue siendo una persona sin formación educativa, hay personas que en lugar de ir hacia adelante quedan atrás, se forman drogadictos, se forman alcohólicos, pero es parte de esa visión que de alguna manera no nos da la posibilidad de ver que hay algo más que tendremos que hacer, ¿no? Como sociedades. También pudimos advertir que hay límites en el trabajo comunitario. Aún con los mejores y más optimistas resultados, hay como una meta utópica por alcanzar, algo que se vuelve inalcanzable. Estoy hablando de las sociedades en las que estamos inmersos, particularmente la mexicana. Claro, y no es tanto a veces de la población, porque la población apoya, pero a veces lo que nos detiene son los recursos. O sea, tenemos que estar empatados con las políticas del gobierno. O sea, si nosotros sabemos que tenemos que cambiar la infraestructura de una comunidad, pues sabemos que dependemos del gobierno, porque nosotros no podemos poner el pavimento, no tenemos los recursos. Me decían las muchachas en la mañana, me decían, maestra, es que mi comunidad, yo no puedo llevar la tecnología a la comunidad porque no hay luz. ¿Cómo impulso este tipo de estrategias hacia comunidades donde no hay energía eléctrica? Muy cierto, y tenemos que trabajar con lo que existe. Entonces yo creo que una de las limitantes son esas políticas de gobierno, esas políticas públicas que muchas veces están planteadas sin conocer las necesidades de las poblaciones. Obviamente rompe el esquema en donde no se atienden esas necesidades, pero la problemática se sigue dando. Otra situación que hemos visto son los programas asistenciales que nos implementan, y que si bien es cierto, atiende un sector de la población, pero no a todos. O sea, estamos dando becas para adultos mayores, pero esa es la beca y cuando se les acaba, ¿en dónde más recurren para seguir comiendo? ¿No? ¿En dónde más se les da una atención médica? O sea, estamos hablando de programas, proyectos muy específicos que el gobierno desarrolla para atender esas problemáticas, pero son asistencialistas. No hay cambios, no hay transformaciones, la población sigue siendo igual. Decimos, hay que educar. Sí, hay que educar, pero también hay que transformar esas políticas para que podamos lograr esa educación que necesitamos. Entonces, son situaciones que no nos dejan avanzar, pero no nos dejan avanzar porque no estamos vinculados totalmente población-gobierno. El gobierno trabaja de una manera independiente a veces con las comunidades y cuando se da cuenta dice, ¿por qué no sirve este programa? Pues porque ni siquiera le preguntaron si había las condiciones para implementarlo. Y vemos muchas experiencias de esa naturaleza que han puesto en marcha para quitar el problema del desempleo y no han funcionado porque no han tomado en cuenta las potencialidades de la población. No deja de ser también el caballito de batalla del sistema de las transferencias, que no soluciona nada, ni la pobreza ni la miseria, pues realmente son paliativos. Totalmente, estamos siguiendo un gobierno paternalista, un gobierno que está esperando a la comunidad que le dé, pero no le está enseñando cómo transformar esas realidades con sus propios recursos. Yo también comentaba en mi exposición, decía, las comunidades tienen muchos recursos humanos, muchos recursos materiales, muchos recursos que se pueden transformar y trabajar con ellos para poder evitar el desempleo en las comunidades, pero no los conocemos. Desgraciadamente, desconocemos de lo que somos capaces de hacer y no sabemos tampoco trabajar. Entonces, habrá muchos proyectos en instituciones, pero si no están vinculados a las realidades de las poblaciones o de la comunidad, no se va a trascender en ello. Y la población obviamente se cansa. La población dice, otra vez viene un grupo de estudiantes a trabajar conmigo. ¿Qué me va a dar? Nada, ya no abras. Entonces tenemos también ese problema de que la gente ya no cree en lo que estamos haciendo, que la gente ya no cree que vamos a cambiar su destino, su futuro, ya no cree en ello, ¿verdad? Empieza a pensar que simplemente vamos a engañarlos.
Y algo muy importante también, el punto de partida del trabajador social es un cambio personal hacia sí mismo, y si no, si me quito la camisa, ¿con qué me quedo? Si no tengo dos. Entonces habría que también romper con esos paradigmas de no poder, y, y ser como más arrojados. Esa sensación me deja su curso taller. Sí, en la mañana precisamente trabajamos esa parte. Les preguntaba a los alumnos, ¿qué más pueden hacer que no hayan hecho en ese mismo lugar que ya trabajaron? Se quedaban callados. ¿Qué más podemos implementar que pueda darle beneficio a esa población? No sabían responder, o sea, no veían más allá se limitaban. Cuando empieza uno a mostrarles los caminos, cuando uno empieza a enseñarles que hay mucho más trabajo que hacer, como que empiezan así a pensar que efectivamente se quedaron cortos ante lo que estaban haciendo, porque finalmente a lo mejor respondieron a una problemática que no era la que tenían que responder, pero no respondieron a la problemática central, ¿no? El desempleo es una causa, pero hay muchas consecuencias alrededor. Pero a lo mejor esas consecuencias también se convierten en causas, ¿por qué no? Y eso es lo que nos hace falta, poder determinar cuál es la problemática principal de la comunidad, la que le va a ayudar a resolver esas situaciones que están viviendo. Entonces, sí, los muchachos se limitan porque no hay recursos, se limitan porque dicen las instituciones, y lo planteaban hoy, es que cuando yo llegué a la institución, me dijeron no cambies nada, todo debe ser como lo planteé. No podemos permitir eso tampoco. O sea, si bien es cierto, la institución no tiene toda la verdad, en ese momento tenemos que mostrarles que hay otras cosas por hacer, no nada más lo que ellos están planteando, con buena actitud, con buenas palabras, con conocimiento, porque también si yo llego a cambiar lo que no conozco, obviamente no va a haber respuesta. En estos términos, ¿cuál sería su mensaje final a esta generación de alumnos? Ha sido muy interesante la convivencia, porque están los que empiezan y los que se van a graduar, y el sándwich, el que está en medio. ¿Qué le sugeriría a esta comunidad así de colegas suyos? Cuando yo llegué le dije a los muchachos, no estoy trabajando con personas separadas, estoy trabajando con una comunidad de trabajo social. Y aquí lo que importa es el trabajo social, no tú o tú. O sea, aquí nos trabajamos de manera individual. Estamos trabajando por una profesión, por una imagen, por un gran cambio de nuestra profesión. Cuando entendamos eso, vamos a ser menos individualistas, vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar en conjunto. Y cuando una comunidad como es la estudiantil trabaja en conjunto, su cambio es diferente, su percepción es diferente, la atención de los otros sectores va a cambiar, porque hay una comunidad unida, una comunidad que trabaja por su profesión. Entonces, para mí el mensaje que les dejaría es, no se olviden que independientemente que somos individuales cada uno, estamos enfocados a un ámbito, trabajo social. Una última pregunta a usted. En estos términos que hemos dialogado, ¿qué le faltaría para ser feliz? Si me pudieran a mí en este momento a tomar decisiones, creo que lo que me faltaría es poder participar en esa elaboración de políticas públicas que puedan resolver esas problemáticas que yo he visto en muchas comunidades, no en una, en muchas. Que verdaderamente esas políticas públicas que yo pudiera trabajar directamente con las personas que las formulan, que puedan servir para atender a esas comunidades, a esa población, porque finalmente de ellas vivimos, finalmente de ellas somos, finalmente de ellas aprendemos, finalmente de ellas podemos lograr el desarrollo. Maestra Margarita Rodríguez Hernández, gracias por este espacio. Gracias a ustedes, de verdad, para mí fue una gran experiencia, una gran enseñanza que no la había vivido en este momento de mi vida, y me voy muy contenta porque sé que logré sembrar una semilla en todos los alumnos, en sus profesores, en los egresados y también en las autoridades.
En lo personal no tengo palabras así para manifestar mi entusiasmo, mi agradecimiento con este tiempo que nos compartió la maestra Margarita. Al igual que ella, usted lo ha podido ver, diferentes maestros que gracias a este intercambio académico con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, pues nos ha venido a abrir puertas, a quitar vendas de los ojos, y esto es para bien. Y también advierto que hay una reciprocidad. Tenemos también mucho que enseñar, maestra. Le agradezco este espacio para el canal cultural de la Universidad de Matehuala y también a Telecable, Cablevisión, las facilidades que nos presta para cada 8 días estar cerca de usted. No nos despedimos. Hasta la próxima.